Hoy les voy a mostrar cómo grabo los videos de DJ. El trípode de la cámara se me quedó en el auto, así que estoy usando un trípode de micrófono. Aquí estoy ocupando la GoPro Hero 8. Lo puse en el ángulo Super View. Ahí está, ángulo Super View a 1080 por 30 frames por segundo, porque si no queda muy pesado el video. Y trato de enfocarme a mí y el mixer para que se vea lo que estoy haciendo. Ocupo ese fondo blanco de la sala de mi casa. Trato que se vean un poco las plantas, que me gustan mucho. Y estas ampolletas les puedo cambiar el color, ayudan harto. Casi todos están ocupando luces violeta como esa morada, y luz para aclarar un poco el video también. Ocupo el Rain One, que tiene los platos móviles. ¿Qué más? Estoy usando Cerato. Salgo por la salida main del controlador. Ahí está, estoy ocupando un solo canal. Y ocupo la salida mono también de la salida principal. No recuerdo dónde está. Audio, no recuerdo dónde está. Pero estoy saliendo por mono porque estoy usando un puro canal. Grabo la sesión mezclando en vivo. No lo edito en el computador primero y después grabo el video y la mezcla en vivo, porque encuentro que para mostrar cómo realmente mezclas de DJ es importante hacerlo en vivo. También se puede hacer la mezcla primero en el computador o hacerla bien y después grabar el video, pero en este caso prefiero hacerlo de esta manera. No así cuando grabo música con la guitarra, porque ahí cuesta más estar parándose a parar el video si es que salió mal, grabar de nuevo. Prefiero grabar el audio y después hago la mímica en el video. Estoy llegando a mi mixer Zoom L8 a un canal, y este es solo para escucharme mientras mezclo, porque realmente estoy grabando en el computador, en Cerato. Bueno, y los que les iba a mostrar, tengo la GoPro con batería. Yo tengo 3 baterías de la GoPro, que en este momento lo voy a ocupar con batería. Pero por ejemplo a la noche tengo que tocar en una fiesta. Una mejilla que suena Para que grabe constante hasta que se llene la memoria, que son como 3 horas. Yo a la noche tengo que tocar como hora y media. Saco la batería y conecto el cable USB para que en vez de usar la batería como alimentación ocupe el cable, y así no se me apague cuando se descarga la batería. Pero ahora, como son videos cortitos los que voy a grabar, ocupo la batería nomás, que la tengo que cambiar y poner a cargar esta, que le queda 25%. Consume harta batería la GoPro. Aquí tenemos la batería al 100%. Es una batería alternativa, y compré muchas baterías alternativas junto con este cargador, que en ese tiempo yo creo que lo habré comprado en AliExpress. Estas son las baterías alternativas y no duran tanto como la batería original de la GoPro, así que tenerlo en consideración si quieren invertir en varias baterías chicas o sea, alternativas, o
en una original de la GoPro. Recomendaría comprar baterías de la GoPro original o tal vez una mejor calidad de esta alternativa. Pero me sirve en este momento. Y aquí estoy listo para grabar. Me peiné un poco. Aprieto rec en Cerato. Aprieto rec en la cámara. Y empiezo a grabar. Bueno, aquí ya grabé un set. Cambié la batería de la GoPro. Porque hice varios intentos para grabar el set. De 12 minutos más o menos. Y ahora voy a aprovechar que tengo armado acá para grabar varios mix. Así que ahora voy a grabar uno de reggaetón, después uno de tech house y ahí les muestro cómo va siguiendo la cosa. Aquí estoy revisando el material grabado. Se ve súper decente. Un poco raro sí por haber ocupado el Super View. Eso hace captar como un ojo de pez, el ángulo súper amplio, pero a rato uno se ve un poco más cabezón y un poco raro el mixer, como la deformación que provoca el lente, pero está súper bien. Bueno, ya terminé de grabar, hice 3 mix y ahora hay que editarlo en el computador y editar video y el audio para que se escuchen todos parejos.